Desde el lunes estará vigente en Asunción la ordenanza municipal que prohíbe la presencia de limpiavidrios en la capital del país. Ya adelantándose a esta situación, hoy presentaron una expo empleo para ubicar en el mercado formal a estas personas. Mauricio tiene los detalles. Adelante, Mauricio. Es así, compañeros, y son aproximadamente 200 las personas, los limpiavidrios, mejor dicho, censados en las calles de Asunción y que estarían aquí participando de esta Expo Empleo organizada por la Municipalidad de Asunción. El objetivo es que todas estas personas que vemos en imágenes consigan un trabajo antes de este lunes, que es cuando va a entrar en vigencia la prohibición de la permanencia de limpiavidrios en las calles de Asunción. Hablamos con el concejal para saber más datos sobre cómo se va a estar trabajando y esto es lo que decía al respecto. Tenemos empresas que le otorgan en el primer mes inclusive rubro para su pasaje, donde tienen almuerzo, desayuno y almuerzo. Y hay empresas gastronómicas que inclusive por día le van a liquidar. Nosotros vamos a tener funcionarios municipales que van a hacer de factores de persuasión y la Policía Nacional también. Nosotros no queremos represión, pero hay que explicarle a esta gente que esa es una actividad prohibida. Y también conversamos, por supuesto, con las personas directamente afectadas por esta situación, que son los limpiavidrios, y también se acercaron hasta aquí algunos vendedores ambulantes para ver qué opinan sobre esta situación. Ellos dicen que en varios casos algunas empresas no pagan ni siquiera el sueldo mínimo, por lo cual es prácticamente imposible dejar las calles si es que una persona cuenta ya con 2, 3 hijos, una familia que mantener y no percibe un salario adecuado para hacer frente a esta situación. Esto es lo que decían ellos también más temprano. Tengo 3 nenas, todos se van al colegio. Yo tengo una de colegio y tengo 2 de escuela. El sueldo es el problema, será. Sueldo es el problema. Sueldo es el problema. De pico más 1 millón marandico. Bim, empresa mía limpieza. Voy más disparar su yo Juan Bapo. Cuña cara ahí, cuña está ahí. O pasa para ahí, Juan Bapo disparar su. O pagar su escuela. Sueldo miserable. Y esta actividad, compañeros, se extendería al menos hasta las 4 de la tarde el día de hoy. Hay más de 2000 puestos, nos estaban comentando, que se estarían promocionando en este lugar para las personas que deseen acercarse y por supuesto la prioridad, como ya dijimos, para los limpiavidrios. Ahora también nos están informando que otra feria de empleos se realizará el 20 de mayo en el Salón de Convenciones de la zona de Villamorra, pero este sería directamente para personas con discapacidad. Entonces también ya para anotar eso y tener en cuenta en caso de que conozcan a una persona en esta situación. Por el momento todo aquí, compañeros, volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Completo el reporte y reiteramos nada más esta información. Desde el lunes estará vigente esta ordenanza, incluso ya se aprobó recientemente por la Junta Municipal de Asunción la reglamentación de esta ordenanza, que también implica la coparticipación de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Tránsito para dar cumplimiento a esta prohibición de que los limpiavidrios estén en las calles de la capital del país.